Empezar la conversación del día de hoy, ¿ok? Ahí está. Buenos días, mi querido Osvaldo, ¿cómo está? ¿Me escucha? Buenos días, Nelson. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? A la orden. Aquí estamos, mi querido Osvaldo, nuevo día en la mañana para seguir hablando sobre lo que preocupa, pero que también apasiona. Oiga, ¿todavía sigue teniéndole fe a usted al presidente o ya no? O sea, a la semana de posesionado, creo que no tenérsela es tener un grave problema Sí, psicológico. pero ya estamos 2 años, ya mismo. Por eso le reitero, sí, hasta los 5 o 3 meses, por supuesto, hubiera sido un problema psiquiátrico si no lo tenía yo. Pero a partir de este momento creo que las, los resultados hablan por sí mismos. Qué situación más espantosa la que está viviendo el país. Y realmente mi preocupación creo que es la de la gran mayoría de ecuatorianos. Claro. A menos que particularmente la preocupación desde el punto de vista del analista es un poco distinta, diría yo, porque como que matizan diferentes cosas que tal vez uno no puede ver, ¿no? Y es importante eso, por ejemplo, decir a la audiencia para que ellos digan, oh, si es verdad, o tal vez no es verdad, o no lo había notado, ¿verdad? Porque a veces uno cree, piensa y analiza desde su metro cuadrado. Creo que eso es un problema de la ciudadanía, pero la experticia, por ejemplo, del analista es, creo yo, salirse de ese espectro y ver las cosas mucho más amplio. ¿Cuál es el peor y el mejor escenario, mi querido Osvaldo, que le espera a Lazo en estos próximos meses? A ver, yo estoy tratando de asimilarlo o analizarlo desde la perspectiva, efectivamente, como planteaba, del ciudadano. Eh, para mí creo que hoy por hoy ya la preocupación no es si el gobierno se cae o no. ¿Ya? El problema es si usted y yo, cualquiera de las personas que nos escucha, llega vivo, pues cuando se acabe el gobierno. Eh, Las próximas elecciones. lamentablemente, lamentablemente, le comento con mucha tristeza, con mucho dolor, en la última semana he recibido la infausta, triste noticia del fallecimiento de dos personas que conocía. Ambos, el uno por sicariato y la otra persona por un secuestro y asesinato por no pago de su rescate. Ambas personas no tenían antecedentes penales. Una persona de Durán, un chico a quien conocí, que Dios lo tenga en su gloria, mi abrazo fraterno a su familia, a la familia Chuchuca en Durán, y el otro, nuestro gran amigo, el abogado Escobar, alias Fiscalito, así le decíamos en la universidad. Entonces ya no es un tema que la guerra entre bandas, y mientras esto pasa, usted ve que hay un carnaval en la penitenciaría. Sí, Ya sí, es sí. un es un descontrol absoluto, ya hay fuegos artificiales, ya estamos invitados hasta la fiesta, ya le llega usted por internet cuánto cuesta entrar a la fiesta. Entonces, eso de ahí para mí tiene un resumen de lo que significa cuando personas que no creen en lo público, cuando personas que están convencidos que la nada, es decir, la mano invisible es la que resuelve los problemas, que el mercado lo puede resolver, gobiernan. Y son personas a las que creo que hay que tenerlo a años luz de distancia de la gestión pública. Y no lo digo en función de juicios de valor, lo digo en función de resultados. Ujú. Estamos viendo o viviendo probablemente una de las peores crisis de inseguridad que no vivíamos probablemente en los 80, que era otro Claro. tipo de violencia, digamos, que era otro tipo de inseguridad, o probablemente eran otros tipos de amenazas. Tuvimos en algún momento la insurgencia, luego tuvimos la amenaza permanente de la guerra con el Perú. Hoy tenemos un tema de violencia y adicional a la violencia, a las bandas, al crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay un gran problema también con la fuerza pública. Acuérdese usted lo que sucedió con Don Nasa, que ya nadie habla de eso, ya pasó, ya quedó frío, como decimos en el mundo popular, y lo que acaba de suceder en una escuela policial, ¿no? Donde sale un funcionario del gobierno prácticamente a decirnos que la policía no tuvo nada que ver, solo fue en sus instalaciones. Ujú. Entonces, es más o menos como decir que el gobierno no tiene nada que ver con la fiesta de la penitenciaría, solo fue en las instalaciones. Que a propósito no se ha dicho más nada de eso, ¿no? Que ahí quedó frío también, porque hay una cosa tras otra cosa, tras otra cosa, y terminamos a veces olvidándonos el tema. Es irónico, Osvaldo, perdón que te interrumpa, pero la gente que está en la cárcel termina siendo más libre que nosotros. Es terrible, es terrible. Entonces, lo que está sucediendo es resultado, lo reitero y lo repito, de una debilidad total del Estado. O sea, no hay una conducción firme del Estado. O sea, el Estado está en manos de no sé quién, por lo menos quisiera, por ejemplo, antes tú con Moreno decías,
O sea, hemos llegado a un extremo. Claro, María Paula, Otto Sonnenholzner, habían como visibilidad, gente, ¿no? Me voy a morder la lengua con lo que voy a decir. Yo pensé, estaba convencido de que no había nada peor que Moreno. Hoy por hoy creo que Moreno ya compite, ya Moreno compite con Correas y Lazo es el parámetro. Sí. Ya Moreno es un referente, pues. O sea, Lazo hasta extrañar a Moreno. Entonces, en una circunstancia de Chútica, ya ese colapso, es el colmo ya. por Dios, un gobierno que parece que su política de Estado más importante es la venta del Banco del Pacífico, desacreditar lo público, ver la manera de cómo rifan o subastan en la seguridad social. Entonces, ante este tipo de circunstancias, claro, un amigo me decía que se caiga Lazo, que para que suba Borrell, o sea, vamos a pasar de Kiko al Chavo. Claro. Entonces, estamos viviendo una etapa totalmente negra, creo yo, para nuestra historia, Y que no solo es terminas, por... ¿Perdón? claro, y termina siendo también una encrucijada, Osvaldo, porque, a ver, es verdad, se va Lazo, sube Borrero, seguimos en la misma, pero si no se va Lazo, seguimos en la misma. Entonces sí se vive una encrucijada de la gente que se preocupa, incluso de la gente que no se preocupa de la política, porque tú acotabas un dato interesante. El tema de la violencia ya toca a la gente que no le importa la política. O sea, toca a la gente que comercia, que vive, que transita, que trabaja y que sí, está muy ajeno a los conflictos de la Asamblea, a la pelea de Lazo con Correa. Le plantean una pelea de Lazo con Correa y dicen, vaya para otro lado, yo trabajo, ¿verdad? Ese es el concepto a veces de la gente. Yo tengo que trabajar todos los días. Pero ahora resulta, Osvaldo, que ya no se puede trabajar todos los días, porque te secuestran, te matan, te roban. Entonces, sí estamos en una encrucijada. Se queda Lazo, estamos en las mismas. Se va Lazo, seguimos en las mismas. ¿Qué podemos hacer para que alguien del gobierno vea esto y diga, voy a anotar lo que dice Osvaldo, a ver si le digo al Guillermo? Oiga, allá en su tierra, usted no sabe la cantidad de negocios que están cerrando por los Sí, famosos vacunadores. sí. Allá en su tierra, no le estoy hablando Se de están la yendo. selva. Entonces, este país que estamos viviendo, esta tragedia que estamos viviendo, nos conlleva una gran reflexión. Mire, el otro día escuchaba, es que Correa o no, mire, a mí Correa, con todo respeto al correísmo, a los correístas, yo respeto infinitamente los procesos históricos y Correa es parte de eso. Y sabe una cosa, a veces yo quisiera que Correa sea borrado de la historia, pero usted sabe cómo lo vamos a borrar de la historia. El día que las cédulas no tomen 20, sino 10 minutos. El Claro. día que los pasaportes no tomen media hora, sino 5 minutos. El día que regresemos a circunstancias. Oiga, usted ha visto, mi querido Nelson, las placas de los vehículos. Los argentinos le dicen las patentes. Ahora tengo un Ah, papelito sí. que tú en cualquier momento lo escaneas. ¿Cómo la delincuencia no va a estar si tiene mayor aliado al Estado? ¿Cómo no va a estar desaforada la delincuencia si las placas de los vehículos son un papel? Te dan un papel impreso, un papel que lo pones en el vidrio, no hay placas. Entonces, en este colapso del Estado, necesitamos un liderazgo fuerte, que a mí no me importa si se llama Juanito, Pedro, Rafael, Rafico, Rafiquín, Jaimito, no me importa, o sea, la circunstancia que vive el país. Y mire, es en función de parámetros, es en función de indicadores. Mire, en materia de seguridad, estamos viendo la crisis de inseguridad más grande de nuestra historia. Estamos ya probablemente, y agárrese, cerrando el año con 30 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y cuando usted cuantifica o focaliza en sectores como Quevedo, la provincia de Esmeraldas, eso se dispara, el distrito 8 en la provincia del Guayas, Durán. O sea, estamos en una situación totalmente, digamos, inédita, donde la única alternativa para mí es un Estado fuerte. Entonces, si vamos a entrar en la discusión, porque lamentablemente esto se polariza entre los anti, los pro, los probablemente, los neutros, o sea, a mí no me importa, estamos un liderazgo fuerte, sólido, que entienda que el Estado es un aparato que tiene que tener fuerza y que tiene que tener gente que lo conduzca y que cree. Pero Si usted lamentablemente con Lazo no va a pasar. Y ese es el tema, ¿no? Con Lazo no está pasando. Sinceramente, sí, esperaríamos, quisiéramos. De hecho, Lazo creo que es el presidente que ha tenido más oportunidades. Aparte de eso, Lazo tiene esta gran oportunidad de los medios de comunicación que lo apoyan, que no lo cuestionan. Yo escuchaba de refilón, porque aquí en mi casa, por mi suegro ven TC Televisión ya por costumbre. Sí, por costumbre, pero yo lo escuchaba a Caterva, que siempre en toda su vida ha sido muy crítico de la situación social, ese ha sido su fuerte, pero qué barbaridad escucharlo decir, obviamente no tiene la culpa o sí tiene la culpa, es mandado, no voy a entrar en ese detalle, pero decía, Lazo no tiene la culpa, así, Lazo no tiene la culpa, son la gente de abajo que lo hace quedar mal, la gente de abajo.
O sea, y entonces, cuando tú mencionas, Osvaldo, que efectivamente necesitamos un liderazgo, pero que no vemos qué va a pasar con Lazo. Y te insisto, ha tenido oportunidades. La masacre, ¿te acuerdas? Que dijo, voy a tomar la rienda de la seguridad personalmente. Nunca lo hizo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía civil? Oiga, pero y vengan de a uno. O sea, yo creo que si gobernara Correa o Nebot, esto no pasara. Ahí puse dos ejemplos de liderazgo fuertes. Ahí tienen de los Claro, dos sabores. Esto no es asunto mío. pero Yo tengo que Nebot, analizar las. pero Nebot está como ausente, ¿no? Nebot no opina. Nebot, eso le decía yo a quien ayer. Hablaba con alguien y decía, con Fernando Casado, le decía, Correa es un tuitero por excelencia, ¿no? A veces quitan el Twitter. Y en cambio Nebot no dice nada. Bueno, también Nebot es un hombre que está cerca de los 80 años, pues, ¿no? O sea, sin menospreciar la edad de las personas, pero yo estoy analizando liderazgo. Es que no solo eso. O sea, ¿qué puede esperar usted de un país donde. Miren cómo empezó. Primero, el presidente de la República arrancó, me acuerdo en Colombia, reivindicando el ataque a Angostura. Yo dije, por Dios, este es el presidente de la República. Bueno, pasa, digamos, la escoba nueva, la escoba nueva. Ya. Usted me acuerdo que me preguntaba los 5 días de gobierno, ¿usted le tiene fe todavía? Sí, espérate, No creo, no creo. Yo también le daba chance. Yo le daba chance un año. Yo sí, todos, te lo digo. Entonces, que el jefe de la política exterior vaya a Colombia y reivindique una agresión al país. Esa dije, bueno, es novato el hombre. Luego se autoderoga el impuesto de la herencia, que me da vergüenza que ningún intelectual, ninguna universidad, nadie lo puso como que, bueno, esto lo analizamos en este espacio. Claro, nosotros Oye, lo dijimos, lo denunciamos, hablamos en su momento. ¿te parece yo recuerdo cuando Montalvo, este escritor maravilloso de todos los tiempos, el lambateño, le daba con palo pues a Ventimilla, quien presidía en ese momento, porque a Ventimilla había lo que se llamaba el estanco era como el impuesto que tenían los licores. Y a Ventimilla, el hombre de los 7 pecados capitales, como le dirá Montalvo o Ignacio de la Cuchilla, a Ventimilla le encantaba el coñac. Pues. Y un día Ventimilla amanece y decide derogar el impuesto al coñac, el estanco al coñac, porque le gustaba chupar coñac. Entonces, repetimos la historia en el siglo XXI y a mí, al margen de lo que yo pueda pensar, que todo, usted sabe que la magia de las ciencias sociales es el margen de la verdad relativa, todo es debatible. Entonces, de repente veo que el hombre se autoderoga el impuesto de herencia. Mañana usted, ¿cuántas pensiones de alimentos que usted tiene, Nelson? Creo que una, dos. No tengo ninguna, pero como que yo llegue y diga, ya no tengo deuda. Qué bestia. Algo así, es una broma, pues, señora, No, una tranquilo. broma. Pues. Entonces, Osvaldo, imagínese usted. ¿Qué piensas tú que le pasa por la cabeza a todo el sistema de gobierno, dentro de los asesores, etcétera, etcétera? Cuando te enteras, primero, tú y todos nosotros, que va a ser un cierre simbólico al edificio este mal llamado Castillo de Grayskull, primero. Y luego me imagino que alguien tiene que haberle dicho, presidente, te lo pregunto a ti a ver cómo te lo imaginas. Y luego dijo, ay no, ese cierre simbólico no suena bonito, vamos a demoler. ¿Cómo analizas, Osvaldo, un criterio de esos? Uno no sabe si reír o llorar. Sí. Usted sabe el chiste del gringo y el sofá. No. Te lo voy a contar. Con mucho respeto, era un poco machista por la época, ¿no? Pero Ya. lo vamos a poner, digamos, unisex. Había una vez un gringa que llegó a su casa y encontró a su esposa, siéndole infiel con otra persona. Entonces el gringa, como usted quiera, o el gringue, entra en cólera, quema el sofá y perdona a la esposa. Ese es el famoso. ¿Qué igual? El famoso. Más o menos. El famoso. Y que, ¿sabe lo que pasa, mi querido Nelson? Y esto a veces cuesta explicar. Y me encantaría también hablar de procesos electorales. Eso a mí me genera Sí, por ingresos. supuesto. Y aquí vamos a eso. Esto creo que a usted y yo nos genera problemas, pero hay que enfrentar. Usted y yo No, tenemos poder financiero, pero a diferencia, mire, la gran diferencia entre lo que usted y yo hablamos para nuestros hijos es que hace 50 años alguien se los contaba. Oye, Nelson dijo tal cosa y Osvaldo tal cosa y pensaba y estaba sujeto a interpretación. oye, En el futuro van a ver textual y literalmente por estos medios lo que usted y yo pensábamos o decíamos, cómo actuar. Entonces, solo tenemos poder financiero, seguridad privada en este caos que estamos viviendo, pero no podemos callar. ¿Sabe lo que? Mire, esto es como los testigos de Jehová, quienes yo respeto mucho. Los testigos de Jehová en ocasiones me tocan la puerta el domingo a las 7 de la mañana. Yo no suelo abrir. Si me tocan a las 11 y hay un solazo, les regalo un vasito de agua. Ya. Cualquier persona de cualquier religión. ¿Por qué? Porque son personas que tienen dogma de fe, así como yo tengo el dogma católico.
Entonces, a veces yo he llegado a la conclusión de que ellos están actuando por dogma. O sea, en la cabeza de ellos, de la gente que rodea al presidente, que son gente que conozco y en algunos casos, o sea, digamos que intelectualmente los respeto, son gente que los últimos 10 años nunca nos mintieron, Nelson, jamás. Yo compartí foros con muchos donde ellos abiertamente nos decían que el Estado es un estorbo, que es un parásito, que no sirve, que es un ladrón, que bla, 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 que hay que acabarlo, que hay que evadir, etc. Lo decían abiertamente. Siempre lo dijeron. Entonces ellos en este momento, este caos, esta tragedia, esta apocalipsis que estamos viviendo, esta pesadilla que espero termine pronto, ¿ya? Para ellos o sea, es normal, o sea, para ellos esto está validando la teoría de que el Estado es ineficiente y que hay un ente, la famosa mano invisible, o sea, la nada, ¿sí? Que lo va a resolver todo, el mercado. Entonces ellos en su cabeza no actúan mal, están validando sus contenidos, sus teorías en todo lo que han creído. Entonces claro, la culpa no es de ellos, porque al final es un dogma de fe. Y cuando uno está en un dogma de fe está hipnotizado. El problema es también que hay que tener mayor precaución el momento que usted vota. Y ahí vamos al tema precisamente de las elecciones, que es uno de los puntos que principalmente en este país tenemos la suerte de tenerlo cada 2 años, y esto nos permite reivindicar muchas cosas. ¿Qué crees tú que vaya a pasar en el 2023, Osvaldo? ¿Cuál crees tú que es el grupo que está mejor encaminado dentro de las próximas elecciones para instaurarse como un ganador? A ver, dos cosas muy puntuales, Nelson, que creo que son importantes. Y si me permite, justo de estos temas voy a conversar el 6 y 7 de octubre en la Universidad Espíritu Santo. Vamos a tener un encuentro de expertos en comunicación política, de los cuales están todos invitados, se pueden registrar si es que alcanzan cupo, ¿no? Pueden ver la página www.redcoplatam.com. Entonces, justo esos temas vamos a conversar. Mire, no tiene costo por si acaso, es por invitación. Verá, discúlpeme por la cuña. Mire, no, tranquilo. El tema es el siguiente. Las elecciones de orden local, aquí viene mi gran duda ante su pregunta. Las elecciones de orden local, ¿sí? No tienen la lógica del orden nacional. Me explico. Cuando yo voto en la comuna, cuando yo voto en la comarca, cuando yo voto en el cantón, en el pueblo, en el barrio, etcétera, etcétera, yo estoy votando por temas locales. Es decir, si usted me viene a hablar, mañana usted invita a estos economistas que vienen a este foro, porque este espacio, hay que reconocerlo, es plural, es democrático y viene gente de todos los colores, olores, sabores, tendencias, etc. ¿Ya? Entonces, cuando usted vota, por ejemplo, en el ámbito local, la discusión no es económica. Usted a Fausto Ortiz, a este señor Acosta, etcétera, no les paras bola porque no es una elección, o sea, no es una elección donde se habla de la política exterior, de la economía. ¿Se habla de qué? De los barrios, del impuesto predial, de los parques, la basura, etcétera. Es una elección de orden local donde yo voto por mis vecinos, por el que conozco. Es más fácil irme al municipio de Milagro que irme a buscar. Es más fácil que usted lo reciba a San que lo reciba a Lazo, por ponerle un ejemplo. Claro, si es que lo recibe. Tampoco. Entonces, las elecciones, eso, ¿a dónde quiero llegar? De que mucha gente me dice, ¿tú crees que esto le va a pasar factura al gobierno? No sé si a sus aliados, pero como está en local el tema, no suele entrar en la agenda. ¿Ok? Entonces, dentro de ese contexto, no podemos dejar de analizar las 3 plazas principales, si usted me permite. La primera, Quito, y esto lo digo con mucho respeto a la maravillosa Quito, una ciudad donde yo he sido muy feliz y he sido muy bien tratado. Yo no tengo más que gratitud y agradecimiento con mi capital, que por donde voy la difundo como la ciudad más bella del mundo andino y por donde cuando he ido he sido bien tratado de la mejor forma. Y he pasado instancias hasta de 6 meses. En el caso de Quito, Quito no genera un liderazgo los últimos 20 años. No hay un liderazgo desde Borja. No hay. Tal vez Durán Ballén. ¿Ya? Quito es una ciudad donde cualquier hijo de vecino con 20% es alcalde. Ejemplo, Yunda los tiene. ¿Ya? Por eso creo que el correísmo está en el pelotón, los quiteños de bien también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en Quito puede pasar cualquier cosa. ¿Correcto? Yeah. En la prefectura de Pichincha, entiendo que la señora Pavón está encabezando las encuestas porque todavía no veo un contenor definido, por lo menos. En la provincia de La Suay, tienes un palacio que, digamos, tiene problemas para su reelección, pero termina siendo una alternativa. Y tampoco es que tienes un favorito, tienes la figura ahí, por ahí apareció una figura que me parece súper interesante, un italiano que tenía una pizzería, como Mario Bros, acuérdate, ¿no? Es un italiano que tenía una pizzería o que tiene una pizzería que está de candidato, ¿no?
No sé qué tanto los cuencanos quieran apostar otra vez a un outsider, a nuevo, como era Palacio, pero Cuenca para mí está para cualquiera. Y a nivel de prefectura, habría que ver qué pasa con Yacu, que es un actor ahí que no está de candidato, pero seguramente va a jugar. Está un candidato Ceballos, que también está haciendo bulla, un muchacho joven, está Cabrera, o sea, tienes, pero no veo yo favorito. Ya. En la provincia del Guayas, veo dos escenarios. Una prefectura o una provincia, que hay que tomar en cuenta que es la elección más grande del país, 3.200.000 electores, donde del primero, vamos a ponerla unisex, del primero primera al quinto quinta, no hay 5 puntos de diferencia. Ok. No O le sea, voy a decir quién está primero, quién está segundo, pero del se están primero peleando. primera o el quinto quinta, no hay, sí, exacto, está para cualquiera. Pero yo aquí una observación, si me permite. Como es una elección tan grande, Osvaldo Moreno, por si acaso, pensaría que los que tienen el músculo y el aparato para poder contenderla o sostenerse en este tipo de elección es indudablemente el correísmo y la señora, las dos señoras, la señora o las doctoras, la doctora Marcela Guiñaga y la licenciada Susana González. Son quienes yo creo que tienen el músculo, el aparato, la Mm, estructura, como poder contener una elección de esa magnitud. Sin perjuicio, que Guzmán me parece una opción interesante. Vanegas sigue ahí, está en el pelotón, no sí, está sí. primero como hace un año, pero sigue ahí en el pelotón. Vanegas está. Y la Penti, que también está. ¿No? Hay como 4 candidatos cristianos, pero en todo caso, ahí creo que está para cualquiera, pero creo que quienes tienen el aparato son los cristianos y el correísmo. Vamos a ver qué pasa. O sea, tú cuando hablas del músculo, hablamos de la gente, de las bases, de la estructura. O sea, se nota que, por ejemplo, tienen esa estructura que termina ayudando al candidato, por más buena imagen que tenga. Si no tienes estructura es medio complicado también, ¿no? Mire, mi querido Nelson, después de 20 años en el ejercicio de los procesos electorales, y usted también está en un proceso electoral, aunque lo niegue, no mentira. En 20 años, le puedo decir que las elecciones no se ganan ni en las redes, no se ganan en los medios, no se ganan con los consultores, no se ganan con las encuestas, se ganan en el territorio. Y lo que le acabo de nombrar respalda, soporta, Claro. es accesorio. Ujú. Las elecciones se ganan en el terreno, en el puerta a puerta, con las personas, con los vecinos, moviéndote, movilizando. Y nos guste o no, los socialcristianos tienen una maquinaria aceitada, todo lo que usted quiera, los últimos 30 años. Claro, claro, claro. Reelegirse no es fácil, porque cuando tú te reeliges, y Ecuador, mire, otro dato, esto es con datos, el país con la tasa más baja del mundo de funcionarios reelectos del Ecuador. ¿Usted sabía que en las elecciones del 19 solo el 7% de los alcaldes que intentaron reelegirse tuvieron éxito? Para que tengan una idea. Entonces no está fácil. Ujú. Y en el caso de Guayaquil, y ahí voy a concluir con este tema de las elecciones, Con la sin señora perjuicio. Viteri. Mire, yo creo que la señora Viteri sigue siendo no sé si favorita o por lo menos el favorito, ¿no? Pero es un favorito o es una persona que está en una posición que no es la misma que tenía en su momento Flores Cordero o en su momento Nebot. Es decir, lo voy a decir de otra forma, no es la favorita indiscutible en todo caso. Es Ok. favorita sí, es la que tiene el aparato, la que está en el municipio, la que tiene la estructura PCE que es impresionante, es una maquinaria súper bien aceitada. Y, oiga, yo, y lo digo de un tema, cuidado, a veces veo que es correísta, luego No, soy no, no. cristiano, luego... No importa la gente lo que pueda opinar, eso es así. No, no, o sea, le comento, ¿no? Fíjese usted, para mí, uno de los mejores controles electorales del mundo hispano que compite con los gringos es el cristiano. Yo he Mm. tenido alumnos en todos los posgrados que he sido profesor de comunicación política que nos ha permitido amablemente, eso tengo que reconocerlo, el partido, que los chicos entren a observar. Entonces, no es cualquier cosa, No, pero yo... eso es cierto y eso es también interesante reconocerlo, porque más allá de lo que la gente pueda decir, ah, ya los compró Nebot, es una realidad, o sea, más allá de la opinión pasional y de la gente que quiera que su partido favorito gane, que está muy bien, que le echen buena vibra, hay una realidad y lo que tú decías sobre el control electoral es fundamental. Y si no tienes un buen control electoral, puedes perder elecciones. Hermano, yo pensaría, o sea, por eso te lo digo, creo que Cintia es la favorita, pero no la favorita indiscutible como lo fue Nebot y lo fue Febres Cordero en su momento. Creo que hay un Jimmy Jairala que se presenta como ya indiscutiblemente es la alternativa y pensaría que está en el proceso, porque mire, esto no es con encuestas, que yo te mando la mía, tú me prestas la tuya y como figuritas cada encuesta, ¿no? No, ¿Ya? no, no. Hay que reconocer obviamente que Jairal está ahí y que es una alternativa. Entonces,
A 4 meses de las elecciones, mi querido Nelson, es agredirte como candidato a ponerte primero en una encuesta. Claro, claro. 4 meses. Oiga, yo lo digo abiertamente. Yo he participado en procesos, porque el que te dice que ha ganado todo es un mentiroso. Yo he participado en procesos donde en una semana nos han volteado la elección. Y siempre le digo yo a mi equipo que nos ganen que nos ganen porque son mejores, pero jamás por falta de ganas, o sea, por fuerza. Y yo he visto procesos electorales que me ha pasado a mí o he visto colegas que estando a una semana 15 puntos arriba, la elección se le ha volteado en la última semana. Entonces, ¿Qué elementos hacen que eso ocurra? ¿Alguna mala decisión del candidato? ¿Alguna situación del otro candidato? ¿Alguna mejor propuesta? ¿Alguna promesa de algo en concreto? esa es una gran pregunta porque es lo que tú durante un mes, más o menos como cuando un avión se cae, hay una comisión que investiga el accidente para Ok, saber qué es lo que ocurrió y terminas dándote cuenta que el accidente no empezó esa noche o el día que se cayó el avión, sino por una serie de eventos. ok. Mira, lo que yo siempre me encuentro eh, es descuido en un factor fundamental y aquí va un consejo gratis de parte de este, al menos de mi espacio en este espacio. Nunca descuiden el control electoral. ¿Ya? Control A veces electoral. yo veo en todas las campañas, y ya voy a decir que es control electoral, yo veo en todas las campañas traje a Cepillín, no voy a decir artistas, ¿no? Pues bueno, Ya, ya, ya. digamos uno, traje a Ladino, qué sé yo, traje a Gerardo Morán, que son mis ídolos. ¿Y cuánto te costó tanto? Y traje a ni sé quién, y tenemos la tarima con las luces mágicas. Qué bestia, hermano, te felicito. Y el control electoral, no, después vemos. Después vemos. Sí, eso es clásico, y es terrible. Total. Porque el control electoral, para quienes nos escuchan, no es robar votos. Cuidado. Cuando hablo del control electoral soy cristiano, que es impecable. Es una maravilla. ¿Eh? La verdad que ojalá lo sostengan en el tiempo. Una maravilla. ¿Ya? Eh, el control electoral no es para robar votos, es para que no te roben los votos. El control electoral es el contacto que existe. Bueno, ahora con la tecnología es más fácil. En la mesa 20, se me ocurre, del sector 3, tenemos un delegado que firma el acta y nos manda en el acto los resultados originales. Así Una es. foto. Y esa foto, y en ese momento no hay vuelta. O sea, no tienen cómo patearte, hablando en términos criollos. ¿Por qué? Porque si yo digo, yo veo en el CNE que la mesa 8 dice, en el escáner sale 15, pero mi acta dice 9, yo tengo el respaldo para poder con el acta reclamar. Entonces, realmente lo que me ha sucedido, les puedo contar en otro momento algunas anécdotas en el ejercicio profesional, que eso lo vamos a hablar en el seminario, que espero que usted asista. ¿Ya? En el ejercicio profesional, yo me he encontrado casos en los que una vez tuvimos 15 puntos arriba toda la elección y perdimos por 0.9. ¿Y qué es lo que había sucedido? No tuvimos no te voy a decir que no hicieron fraude porque ese es el llanto de los malos perdedores, pero en todo caso, el control electoral es fundamental para efectos de poder garantizar la transparencia del resultado. Podríamos decir, Entonces, Osvaldo, que con esta referencia, si es que llegara, porque Viteri es cierto, Viteri sí tiene sus puntos, ha venido en decadencia, ha venido en bajada, igual está ella primero dentro de las evaluaciones que se hicieron en meses anteriores de perfiles de opinión, pero más o menos tomando en cuenta lo que hablas del tema de control electoral, si es que la señora Viteri llega a perder las elecciones y el Partido Social Cristiano hace un buen control electoral, no escucharemos de ellos decir que hubo fraude. mire, yo le voy a decir algo. Yo respeto infinitamente todas las tendencias, todas las líneas de acción, porque primero soy un demócrata. Y dentro de lo demócrata que soy, usted creo que es público, yo creo en el Estado fuerte. No me importa quién lo lidere, creo en el Estado fuerte. Y sí, yo pensaría que el resultado, al menos los cristianos tienen el aparato para poder garantizar un resultado y que no se los volteen. Ahora, ojo, tienen un desgaste, por supuesto que sí, y a veces yo siento a la doctora Viteri, o por lo menos a la campaña de la doctora Viteri, más centrada en trolls o responderle al expreso, que en comunicar lo que hacen, porque sí hacen cosas. O sea, yo vivo en Guayaquil también. Entonces, creo que la comunicación de un candidato tiene que centrarse en lo que ha hecho, sin perjuicio de todo lo que tú le puedes criticar. Vamos a hacer una lista de lo que le vamos a todos los que Claro, son claro, candidatos. eso es normal, es parte de la crítica, es parte de... Pero sí, o sea, yo insisto, creo que Cintia es favorita, pero no descarto que en cualquier momento Jimmy se consolide al 100%, ¿Y el porque creo señor que, Aquiles, qué tal va por ahí? ¿O solo se cierra en Cintia y Jimmy? bueno, yo creo que el correísmo es una fuerza que está presente, creo que el correísmo es una fuerza que existe, y creo que al margen de la doctora Guiñaga, que me parece que para mí está en el pelotón y es una seria aspirante a la prefectura, no me atrevo a hablar de favoritos en esa elección, pero yo creo que todavía hay un proceso, digamos, de consolidación. Y como faltan 4 meses que vienen a ser en términos electorales 4 años luz,
Creo que el gran problema de Aquiles es de conocimiento. Mm, Acuérdense de un concepto de la comunicación, que lo hemos conversado en alguna ocasión con usted fuera de micrófonos, frase maravillosa de García Márquez, periodista, no solo escritor. Lo que no se comunica no existe y nadie ama lo que no conoce. sí, Al menos cuando yo pongo el radar al señor Aquiles, que parece un tipo buena gente, es un buen tipo. Quien lo conoce sí, sabe que es un buen tipo. Aquiles, yo me acuerdo que lo conocía solo el 10% de la ciudad. Para tú aspirar a una elección de esa magnitud, para todos esos que en las encuestas les interesa la carrera de caballos. No, señor, vea primero el nivel de conocimiento. Nadie vota por quien no conoce. Al menos cuando yo lo vi aquí hace como 4 meses o cosas, lo conocía el 10-12%. ujú, Y se requiere una elección de este tipo que te conozca el 80%. Pero con ese 10%, 15% tenía una buena votación de candidato correísta. O sea, lo que le quiero decir es que si yo fuera de la campaña de Aquiles, lo que quería buscar es que lo conozca más la gente. O sea, claro, y que que crezca. se hable y que se muestre y que todo eso. Interesantísimo, Osvaldo Moreno. Nos hemos pasado por unos minutos, tenemos otro invitado, pero recuerda que a lo menos en estas épocas de elecciones te vamos a seguir molestando para seguir conversando. Tus palabras para despedirnos. No, siempre, siempre gustoso y siempre, querido Nelson, espero que en algún momento tengamos el gusto que nos puedas contar fuera de una entrevista un poco este formato que es único en el mundo hispano. Te lo digo de frente, te felicito. Algunos colegas espero que quieren saludarte, espero que vayas al evento porque lo que tú estás haciendo ya se está estudiando en América Latina. O sea, no es cualquier cosa este espacio por el formato. O sea, tú has inventado algo, tú y tu equipo, la verdad que no los conozco, pero los felicito. O sea, el espacio que ustedes tienen, este formato es único en el mundo hispano. Así que sigan adelante, los felicito y para mí es un honor que me tomen en cuenta. Gracias. Gracias, Osvaldo. Gracias. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo Osvaldo Moreno en esta primera etapa de las entrevistas. Ya se pone en lista nuestro amigo Miguel Ángel Crespo para conversar acerca de la crisis. Agradecido siempre por esas bonitas palabras. Bueno, el compromiso es trabajar, 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 hacer las cosas bien, hacer las cosas... creo que una de las situaciones que ha hecho que nosotros podamos seguir acá es que mostramos un espacio muy, muy transparente. Creo que podríamos, si lo analizamos, podría ser así. Un espacio transparente, honesto, sin pretensiones, que habla con el que se deja hablar. Lamentablemente hay quienes no vienen, hay quienes no aceptan, pero esto es así, ¿no? Yo no, siempre he dicho, no me resiento ni me molesto. En algún momento regresarán, como digo, ¿verdad? Eso es normal, o aceptarán algún tipo de invitación.